Bien, empezaremos con el modelo lógico de la teoría del cambio. Básicamente, las teorías de cambio se diseñan por medio de procesos sistemáticos, un proceso sistemático donde se deben plantear cuáles son los cambios que se quieren realizar, es decir, en términos de resultados, y posteriormente cómo se van a lograr esos cambios a partir de unas actividades. El presupuesto inicia con una situación inicial, es decir, con un problema contextualizado, un problema situado, y a partir de ese problema situado se plantea cuál sería el cambio deseado bajo tres elementos básicos. Uno es quién cambia, qué cambia y cómo se mide. En este ejemplo podemos evidenciar una connotación directa entre la situación problemática, el cambio esperado y qué elementos pueden o deberían cambiar para manifestar ese resultado. Los habitantes del municipio El Cipriano tienen un alto nivel de mercurio en la sangre. El cambio deseado o resultado esperado sería que los habitantes del municipio de Cipriano tienen un nivel de mercurio en su sangre aceptable según los estándares de la OMS. Bajo la pregunta ¿quién cambia? Pues cambiarían los habitantes del municipio de Cipriano. ¿Qué cambia el nivel de mercurio? ¿Y cómo se mediría? Pues básicamente con un test, una prueba de laboratorio que se realice a una muestra de los habitantes. Bajo ese preconcepto, encontramos otros ejemplos en donde podemos evidenciar una situación actual que, repito, que es el problema a abordar o la situación problemática, los cambios deseados y algunos elementos. Bien, el modelo lógico de la teoría del cambio se fundamenta básicamente a partir de un problema a resolver, como hemos mencionado, una situación problemática a resolver, y del cual se determina cuál es el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. A partir de ese problema, de esos objetivos, se plantean unos supuestos. Esos supuestos básicamente son todas las suposiciones subyacentes que haya hecho el desarrollo de este modelo. Esas suposiciones deben basarse en evidencia, ya que se sentarán la base para la teoría del cambio. Esos supuestos son las bases para cuáles son esos elementos en los cuales el proyecto puede ser efectivo o la intervención puede ser efectiva. A partir de esos supuestos se identifican unos factores externos y son básicamente cualquier elemento externo que pueda influir en los resultados del proyecto o incluso del programa. Estos factores pueden mejorar o dificultar el impacto, sin embargo, siempre deben ser identificados para plantear una adecuada planificación del mismo. Luego vendrían los insumos y en esos insumos encontramos básicamente todos esos recursos necesarios para la ejecución del proyecto o del programa, de la intervención. Estos recursos corresponden a aquellos recursos humanos, financieros, técnicos, organizativos, comunitarios y demás. Y también deben incluirse las donaciones en especie o incluso las donaciones financieras y el tiempo asociado a elementos como voluntariados. A partir de los insumos se identifican las actividades, cómo voy yo a desarrollar esos objetivos específicos, cómo voy a llevar a cabo esa misión, básicamente, también revisando e incorporando los recursos que ya identifiqué en la etapa anterior. Y a partir de esas actividades se generan unos productos. Esos productos son resultado directo del desarrollo de las actividades, ¿sí? Y básicamente en esos productos podemos responder preguntas asociadas básicamente a los impactos del proyecto. Por ejemplo, ¿cuántas vidas estoy interviniendo con este proyecto? A partir de esos productos vendrían los resultados, que son básicamente aquellos resultados previos, que son los cambios que se desean ver en el proyecto. Y estos se pueden evidenciar a nivel individual o a nivel comunitario, en un corto, mediano, en el nivel de resultados, que son los cambios, hablando de los resultados en términos de corto plazo, son aquellos cambios intermedios en el comportamiento, en las habilidades, en las aptitudes, en el estado y en el nivel de funcionamiento de los participantes del proyecto. En un nivel intermedio encontramos los resultados después de la conclusión del proyecto, es decir, luego de finalizar el proyecto, y el impacto, que son elementos evidenciados en un largo plazo. Y aquí asociamos básicamente los indicadores de impacto y es luego de cerrado el proyecto cuáles son en realidad esos impactos de transformación que podemos evidenciar en el territorio. A partir de este marco conceptual se establecen 5
grandes fases. El primero es la conformación del equipo y precisión de los actores clave de ese equipo de diseño del proyecto bajo la teoría del cambio. Y aquí básicamente se identifican aquellos actores en términos de interés, en términos de influencia que pueden tener con el proyecto. Y aquí identificamos beneficiarios, clientes, aliados, cooperantes, proveedores y demás actores que tengan incidencia en el proyecto. Una segunda gran fase es la delimitación del territorio y ese grupo destinatario a nivel espacial y también a nivel, digamos, de comunitario. Y es lo que hemos llamado ese contexto de intervención, esa línea base de intervención. Posteriormente vendría la estructuración de la situación problema. Básicamente aquí se enumeran algunos elementos con los cuales se puede determinar esa situación problema a través de la metodología marcológica o a través de las matrices causales o también a través de los análisis de determinantes. Posteriormente vendría ya la formulación de los cambios deseados en ese corto, mediano, que son los resultados, y largo plazo, que son los impactos. Y por supuesto escribir la teoría del cambio asociado a un documento narrativo. Básicamente la estructuración de esa situación problemática se fundamenta en unos problemas que son causas de unas causas. Luego viene ese problema que son las causas del problema central, y esas causas denotan un problema central que básicamente detona en unos efectos del problema central. Esta secuencia causal se fundamenta básicamente en el árbol de problemas, ¿no? También podemos desarrollarlo a partir de un análisis estructurado o multicausal y como lo dije anteriormente, a través de análisis de determinantes o cuellos de botella. Esta formulación, luego vendría la formulación de los cambios deseados y es a partir de ese problema contextualizado, básicamente se redactan los cambios deseados de la siguiente manera. Por ejemplo, si el problema es que los mineros de oro que usan mercurio en sus procesos no evitan que el mercurio llegue a los cuerpos de agua, entonces esas fuentes de agua están contaminadas con mercurio, y por supuesto las personas que usan esa agua contaminada con mercurio pues tendrán enfermedades o tendrán afectaciones directas en la salud. El cambio deseado para cualquiera de estos tres estamentos del problema pues sería básicamente que los mineros de oro no usan mercurio en sus procesos de extracción. En segunda medida, que las fuentes de agua no están contaminadas con mercurio. Y en tercera medida, que las personas usan agua no está contaminada por mercurio. En otro modelo podríamos decir que esos problemas, que son las causas de las causas, son los cambios que se pueden desarrollar en el corto plazo. Le llamamos los resultados que están en los productos. Que los problemas que están asociados, que son causas del problema central, es decir, las causas de primer nivel, son los cambios en un mediano plazo, y es lo que llamamos usualmente en la metodología marcológica los efectos, las salidas. Y el problema central son los cambios a largo plazo, finalmente, que están denotados en los impactos del problema. Hacemos un ejercicio, digamos, bajo el modelo lógico conceptual, estaríamos hablando que los resultados intermedios están en el ámbito del corto y mediano plazo, y los cambios en el largo plazo están situados básicamente en el impacto que el proyecto de intervención pueda generar en el territorio. Dicho de otra forma, si utilizamos el ejemplo anterior, básicamente podemos encontrar cambios en el corto, en el mediano y el largo plazo, es decir, en el corto y el mediano plazo asociados a los productos y resultados, y el impacto del proyecto asociado a cambios en el largo